¿Cómo están ustedes, iglesia? ¿Seguro? Muéstrenme una sonrisa a ver. Ajá, se nota que están bien, ¿verdad? ¿Tienen un permisito para tomar agua? Muy bien. Bienvenidos sean todos a Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? Levanten su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Atrás también Dios les bendiga. Algunos niños, Dios les bendiga. Un aplauso para los visitantes. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. También hay gente en casa, seguramente que no pudo venir. Sé que hubo algunas incidencias con respecto a algunas calles que estaban cerradas. Parece que es por los Juegos Panamericanos o algo así. Pero está el internet y esto también queda grabado. Así que damos gracias a Dios por la tecnología, porque podemos alabarle y glorificarle de manera presencial, pero también de manera online. Quiero presentarles una imagen allí y a la vez preguntarles, ¿cuándo fue tu último ayuno? Algunos dicen ayer, gracias a Dios, ¿verdad? Algunos dirán hace un mes, otros hace 6 meses, otros dirán, una expresión, no sé, de 5, 10, 15 años, otros dirán nunca. Pero hemos hablado en la serie, que por cierto se llama, ¿cómo se llama la serie? Ayuno, una disciplina olvidada. Y ahí va a salir la portada que dice ayuno, una disciplina olvidada. Lamentablemente, hay muchas iglesias que han olvidado esta disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, yo sé que a veces se nos viene la palabra castigo, pero no debe ser así, ¿verdad que no? Porque hay muchos deportistas que tienen disciplinas, ejercicios, rutinas. Y el ayuno debería ser una disciplina, un ejercicio, un hábito del creyente, aquel que se dice decir cristiano, que sigue a Cristo. Y damos gracias al Señor porque a través de esta serie y quizás de los ayunos anteriores, mis hermanos han estado fomentando esa disciplina. Lo digo para la gloria de Dios. Ayer estuvimos ayunando 35 personas. Buen número, ¿verdad que sí? Denle un aplauso al Señor. Y yo felicito a todos los hermanos que han dispuesto en su corazón a ayunar. El ayuno debe hacerse en secreto. Pero como estamos fomentando y promoviendo el ayuno, yo no me quiero enterar que los hermanos que ayunaron ayer, hoy, al saludar a los hermanos, yo estuve ayer en el ayuno. No podemos decir eso, ¿verdad que no? O te quiero ver en el próximo ayuno, porque llevo 3 ayunos. O llevo 4, llevo 5. No es así, no es la actitud correcta. Y de hecho vamos a hablar el domingo que viene acerca de las instrucciones que dijo Jesús acerca del ayuno. Estamos diciendo que un buen grupo se ha ido animando y hemos llegado a 35 personas, pero es para la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Y por supuesto es para beneficio de las personas que están ayunando, pero también para beneficio de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque en el ayuno oramos por toda la iglesia, no solamente Vida Eterna, sino todas las iglesias de Cristo, porque Cristo viene a buscar a una iglesia, ¿cierto? Cristo no viene a buscar denominaciones, los pentecostales, los bautistas, los reformados, no, Él viene a buscar a su iglesia. Es un solo cuerpo y en ese cuerpo estamos nosotros como Vida Eterna. ¿Verdad que sí? Entonces, la idea es poder ayunar. Y vamos a hacer un repaso súper rápido y ruego que me pongan el reloj para no extenderme mucho. ¿Por qué? Porque hemos dicho que este tipo de enseñanzas son para estudios bíblicos, pero yo creo humildemente que ha sido de bendición por lo menos para Vida Eterna. Levante la mano quien ha sido edificado o enseñado a través de esta serie. Amén. Perfecto. Entonces vamos a ir avanzando. Y ya hemos visto 3 partes. En el primer domingo hablamos qué era el ayuno como definición, los tipos de ayuno. Y hablábamos que habían ayunos individuales o personales, habían ayunos colectivos o congregacionales. Incluso la Biblia muestra de ayunos donde toda una nación, todo un país ayunaba.
los adultos, las mujeres, los niños de pecho, incluso los animales. Y pudimos ver algo, pero que lo vamos a decir más adelante, que causó mucha curiosidad y hasta risa, pero está escrito. En el segundo domingo hablamos de cómo ayunar. ¿Qué podíamos hacer en el ayuno? Porque he recibido hermanos, y yo doy gracias a Dios por sus vidas, porque me han contado que venían traumados de los ayunos. Porque decían que los ayunos eran muy aburridos, porque en los ayunos se hacían oraciones de 1 hora o 2 horas, porque en los ayunos no sabían qué hacer, casi que se convertía en un tiempo de ocio. Y los que no han venido al ayuno no saben de lo que se están perdiendo. ¿Verdad que no? Los que han venido, ¿han estado buenos los ayunos, sí o no? No, hermano, ese amén no anima a nadie. ¿Cuántos estuvieron gritando hace unos días pasados que jugó un equipo que le dicen la Vinotinto y jugó contra la Roja? Y Dios permitió, porque fue Dios, que permitió que ganara 3-0. ¿Cuántos gritaron en ese juego, honestamente? Levanten las manos. ¿Cuántos se emocionaron? ¿Cuántos saltaron? Entonces, si gritan, saltan y se emocionan por un juego, que por cierto en el cielo no va a haber fútbol, no se van a gozar por afirmar que el ayuno es una bendición y que deseamos que toda la iglesia ayune. Ese es el amén que andamos buscando. ¿Los ayunos han estado buenos, sí o no? Amén. Tenemos que hablar así, porque si decimos ¡gol! Yo no sé si Luz está por allí, pero si no está, voy a aprovechar a hablar mal de ella. No, mentira. El púlpito no se utiliza para eso, pero Luz estaba muy emocionada. Fue tanto el entusiasmo, hermano, que yo estaba estudiando, dejé de estudiar y me puse a celebrar con ella. Porque yo me sentía como extraño, o sea, Victoria saltando, Andrés, que no sabía qué estaba pasando, pero él saltando. Y todos nos pusimos a saltar, sobre todo en el tercer gol. Porque ya veíamos que la victoria era definitiva. Ahora, damos gracias a Dios que ganó la Vinotinto, pero pudo haber ganado la Roja. Pudo haber ganado otro equipo. En cualquier partido de fútbol hay euforia, hay entusiasmo, hay alabanza. Y lo que se hace allí, como espectadores que llevan tambores y todo tipo de instrumentos para animar al equipo, eso es alabanza. A veces nosotros alabamos más las cosas de este mundo que a Dios. Y cuando se dice acá, brinque, salte, festeje, porque Dios vive y reina, la gente está, pero si va a un partido, sí. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Es para que usted comprenda que hay más entusiasmo por las cosas de acá que por las del cielo. Hay más entusiasmo por las cosas de la tierra que por las cosas eternas. Y nosotros en la oración, en la búsqueda, en la meditación de la palabra debe haber entusiasmo. Porque cuando uno estudia la palabra y Dios a través de su Espíritu Santo te muestra esos tesoros, porque uno encuentra en la Escritura tesoro, eso es grandioso, mis hermanos. Usted sabe lo que es que una persona lea la palabra del Señor, entienda la palabra del Señor y sea salvo por confiar en lo que dice la palabra. Eso es grandioso. Y la palabra establece que pasan del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasan de estar perdidos eternamente a estar salvos eternamente. Pasan de sufrir o de tener como castigo el sufrimiento a tener una vida eterna, una corona de vida. Eso es maravilloso. Y por eso debemos entusiasmarnos. Vamos a continuar entonces. Hablamos de cómo ayunar, de que tiene que haber un propósito, que se puede cantar, se puede meditar en la palabra y lo hemos hecho. Y hablamos de un personaje en la parte 3 de Jonás que no quería ayunar y vimos un contraste entre el ayuno de Jonás y el ayuno de Nínive. Jonás no quería ayunar y eso que era el profeta, el ungido del Señor. ¿Y qué decía él? Que se mueran
que se vayan al infierno. Y a veces nosotros queremos ser esos profetas Jonás. Nos encanta ser esos profetas Jonás. Pero el Señor terminaba el libro con un interrogante diciéndole: Jonás, ¿no tendré yo piedad por 120,000 personas y sus animales? Hasta las vacas se vistieron de cilicio, hicieron ayuno. ¿Qué les parece? Toda una ciudad arrepentida. Ahora nosotros vamos a ver el día de hoy el ayuno de Jesús. Pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, así que esté presto para anotar. Si pueden iluminar un poquito más para que los hermanos puedan ver sus Biblias o tomar notas. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 16. Ustedes saben que del ayuno de Jesús se dice muy poco, solamente un versículo. Y de verdad que para mí es un desafío hablarles de esto. Yo le decía al Señor que me iluminara y que mostrara a través de su palabra algunos principios que podemos rescatar de la palabra y aprender del ayuno de Jesús. Porque vemos más detalles en otros ayunos, ¿verdad que sí? En el ayuno de Daniel, en ayunos como el de David, en el ayuno de Esther y otros más. Pero de Jesús se dice muy poco. Sin embargo, podemos ver en la Escritura qué hizo Jesús en el ayuno. ¿Le produce curiosidad a usted saber qué hizo Jesús durante 40 días y 40 noches? Sí, ¿verdad? Tenemos que descubrir eso. Dice la palabra en Mateo 3, 16, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, y los pongo en contexto, Jesús va a comenzar su ministerio, su servicio al Señor, va a cumplir la voluntad del Señor. Y todos sabemos que Jesús, cuando estuvo en la tierra, ¿qué hizo? Sanó a los enfermos, todo tipo de enfermos, resucitó a los muertos, pero sobre todo predicó la palabra del Señor. Dio a conocer el Padre, el reino de los cielos, escogió a 12 discípulos, los entrenó, les dio autoridad y los dejó. Hizo una promesa que iba a estar con nosotros todos los días del mundo y Cristo regresa por segunda vez. Cristo viene, hermano, y nosotros debemos estar preparados. Pero antes de iniciar su ministerio hizo cosas importantes como el bautismo. Él tenía que cumplir estos requisitos. Y aunque Juan decía que no era digno ni siquiera de ponerle los calzados a Jesús, Jesús le dijo: es necesario que me bautice. Y registra la palabra, dice: mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Versículo 17. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien me da gran gozo. Esta es una versión más actual. ¿Qué podemos ver allí entonces? Que Jesucristo está saliendo del agua, ¿verdad? Está siendo bautizado. Y el bautismo que nosotros creemos es por inmersión, no es por aspersión, ¿cierto? Es distinto al que otras religiones, por así decirlo, lo practican. Fue sumergido. Y cuando Él está saliendo, no solamente está el Hijo, porque Jesucristo dijo que era Hijo de Dios, sino que ¿qué pasa? El Espíritu Santo en forma de una paloma y una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Está la presencia de la Trinidad, o Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto es interesante porque justamente ayer hablaba con una de las facilitadoras de los grupos de estudio bíblico y los grupos de estudio están espectaculares, de verdad que sí. Y pusimos más retos, más desafíos dentro del estudio de la palabra y una de las preguntas es: ¿qué doctrinas se desprenden de la lectura de los capítulos analizados? Y me encantó algo que me dijo ella. Me dijo con palabras muy discretas, me dijo: algunos saben que son doctrinas, otros más o menos tienen una noción y otros no saben nada. Si hiciéramos una encuesta ahorita y les preguntáramos qué es doctrina y le pusiéramos algunas afirmaciones allí, ¿usted está seguro de saber qué es una doctrina?
¿Quién sabe qué es una doctrina? Levanten la mano. Ahora nadie quiere levantar la mano. Le voy a decir de manera simple, sencilla, qué es una doctrina. Toda iglesia o la iglesia Vida Eterna tiene sus doctrinas fundamentales, que por supuesto son bíblicas. ¿De dónde se desprenden las doctrinas? De la palabra de Dios. Y la doctrina es en lo que nosotros creemos y lo que nosotros enseñamos. Así de sencillo. Hay doctrinas fundamentales. Son las cosas que nosotros creemos y que al mismo tiempo nosotros enseñamos. Son verdades puras. Son verdades espirituales. Es una definición súper sencilla. Y hay doctrinas fundamentales como esta. Y se las afirmé aquí. ¿Cuál es una doctrina muy importante de la iglesia cristiana y de nosotros como Vida Eterna? Creemos en Dios. Va a aparecer allí, ¿verdad? Único y verdadero. ¿Por qué digo que creemos en Dios? Porque hay gente que no cree en Dios. Y usted sabe eso, ¿verdad que sí? Hay gente que no cree en Dios. Es más, dice, Dios no existe. Y cuando uno le dice, ¿y sabes del diablo? Menos. O sea, si la gente no cree en Dios, menos cree en el diablo. Pero el diablo también existe y está la doctrina del diablo. Que es saber quién es el diablo, cómo opera, cómo se manifiesta. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? Creemos en Dios único y verdadero, existente en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se le conoce como la doctrina de la Trinidad. Y esto es muy complejo, pero al mismo tiempo es muy sencillo porque es cuestión de fe. Hay gente que me ha preguntado entonces, ¿es un Dios con 3 cabezas? No. Es un Dios único y verdadero que se manifiesta o existe en 3 personas. Dios Padre, que es Padre, Dios Hijo, que es el Redentor, nuestro Salvador y Mesías, y Dios Espíritu Santo, que es nuestro Consolador. ¿A quién tiene usted en su corazón? Al Espíritu Santo, que es el Consolador. Me voy, pero no los dejaré solos. Pero como el Espíritu Santo al mismo tiempo es el Hijo y al mismo tiempo es el Padre, tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Quedaron así? Ya. Seguimos adelante, pero esto es importante porque en el bautismo del Señor Jesucristo está presente la Trinidad o la manifestación de Dios en 3 personas. Aquí puso otra afirmación que es importante y la vamos a ver a lo largo de toda la vida y de toda la iglesia. Después de un evento espiritual glorioso, sublime, inspirador, Dios nos pone a prueba. Estamos en esta escena, está el bautismo de Jesús. Está rodeado de muchas personas. Está en un río. Y estar en un río es agradable, ¿verdad que sí? Para disfrutar, para bañarse, cuando hay comida, una buena cazuela o sopa, espectacular. El Espíritu Santo descendió, Dios habló y dice, este es mi Hijo amado, el cual me trae mucho agrado, espectacular. Es un momento glorioso, inspirador, sublime. Y usted termina ese capítulo, empieza el otro capítulo, y usted va a notar allí, el ayuno de Jesús, punto número 1, son 2 puntos nada más, tiempos de prueba. Los tiempos de ayuno son tiempos de prueba. ¿Por qué ayunó David? Porque el hijo se le iba a morir. ¿Cierto? ¿Por qué ayunó Josafat? Porque venían 3 ejércitos y lo iban a matar. ¿Por qué ayunó Esther? Porque también iban a exterminar el pueblo judío. Y así podemos ver que cada personaje buscaba a Dios porque estaba en tiempos de prueba. Y el mismo ayuno es un tiempo de prueba. Porque los que estamos ayunando, ¿qué pasa? ¿Qué viene a nuestra mente? Una sopaipilla, una arepa con carne mechada y queso. Si es en la mañana. Si vamos avanzando al mediodía, ¿en qué pensamos? A los que les gusta, no sé, la pasta, una pasta con boloñesa, un pabellón, dice, una cazuela, un pastel de choclo.
Entonces el estómago empieza a reaccionar. ¿Eso es una prueba o no es una prueba? Sí es una prueba. Y cuando decimos, bueno, vamos a ayunar todo el día. Vamos a ayunar 3 días. ¿Cuántos dicen amén? No, 3 días. Pastor se volvió loco. No, me pongo más delgado. 3 días, no, yo no aguanto eso. Iglesia, sí se aguanta. ¿Lo he aguantado yo? 3 o más días. Sí se puede, iglesia. Miren lo que dice capítulo 4, versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Pasaron del río, ¿a dónde? Al desierto. ¿Había muchas personas? ¿El desierto está quién? Nadie. Para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Les hago una pregunta mientras vemos nuevamente versículo 1 y versículo 2. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Está con E mayúscula. Y lo lleva del bautismo, del río, vuelvo y repito, al desierto. Y este era un propósito divino. Y si vamos aplicando una vez, a veces el Señor nos traslada de un lugar como el río al desierto. Y nosotros decimos, es el diablo, ese diablo. No, es Dios llevándote a un lugar desierto, árido, de prueba, y tú no estás discerniendo que es Dios llevándote. Es el Espíritu Santo llevando a Jesús para que, ¿cuál es el propósito? Para que fuera que, léalo conmigo, el versículo 1. ¿Tentado por quién? Por el diablo. Y usted queda así como que, ¿qué es eso? No, ¿cómo me va a llevar el Señor para que yo fuera tentado para el diablo? Ciertamente nosotros somos a veces atraídos por nuestros propios deseos. Nos metemos en lugares que no debemos meternos. Somos nosotros. Es mi propia concupiscencia. Nuestros propios deseos, ¿sí? Ahora, tenemos que discernir cuándo son mis deseos y cuándo es el Señor. No sea que yo me vaya al mall y veo una tienda y me siento atraído. El Señor me está llevando. El Espíritu de Dios me está guiando. La esposa le dice al esposo, no, discierne, mi amor. ¿Es Dios? No es así, ¿verdad? No vayamos a manipular la palabra. Es una prueba. El Señor no te puede estar llevando a estar comprando acá créditos y cosas así. Porque estamos hablando de tentación. ¿Para quiénes? Yo quiero las hermanas valientes que están aquí de vida eterna. ¿Cuántos le dan un aplauso a las damas de acá, a las mujeres? Denle un aplauso a las mujeres. Muy bien. Voy a hablar con las mujeres. Hermanas, yo sé que ustedes van a ser sinceras. Ustedes no son mentirosas, son hijas del Señor. En un mall, mis hermanas, imagínense ustedes en un mall, centro comercial, con una tarjeta de crédito que tiene buen límite. Y están las tiendas que a ustedes les encanta, les gusta. De verdad, ¿se sienten tentadas, atraídas, sí o no? Levanten la mano las mujeres. Claro, dice. Perfecto. Ahora, ¿vamos a decir que es Dios? ¿Diremos que es el diablo? Si las hermanas son atraídas, ¿por quién van a ser atraídas? Por sus propios deseos. ¿Y qué pasa en nosotros cuando somos atraídos y vemos una vitrina? Me va a quedar así. Tal cual. ¿Y sabe qué es triste? Hay un maniquí, talla S, o talla 8 o 10 creo. Y la pobre hermana, 14. Y ella, en su inocencia, cree que va a comprar la misma prenda y le va a quedar así. Pero ni con fe, hermano. La fe no actúa así. Ahora vamos a dar un aplauso a las hermanas, mujeres virtuosas, ¿quién la hallará? Ahora, mis hermanos, entramos al mismo centro comercial.
Algunos somos tentados, voy a incluirme allí, por cuestiones de vehículos, autos, otros con tecnología, otros con ropa, otros con instrumentos de música. Nos dan la misma tarjeta, 24 cuotas sin intereses. Ni te vas a dar cuenta que la vas a pagar. ¿Cuántos de los hombres que estamos acá podríamos ser tentados? Levante la mano. Todos, mis hermanos. Repito la misma pregunta. ¿Es Dios? ¿Es el diablo? Somos nosotros mismos. Tenemos que saber discernir, ¿cierto? En este caso, en el caso de Jesús, fue llevado por el Espíritu Santo de Dios. La tercera persona de la Trinidad lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y por qué iba a ser tentado? Iban a poner a prueba sus conocimientos. La dependencia del Señor. Jesucristo iba a comenzar un ministerio y tenía que ser probado, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Acababa de ser ungido prácticamente por el Espíritu Santo para una buena obra, para un ministerio. Ahora vamos a ver si este Mesías va a hacer la voluntad de Dios o va a hacer la voluntad del Padre. Tenemos que vernos reflejados allí. Cuando el Señor nos llama a su obra, a su ministerio, a su reino y nos envía, vamos a ser probados. Y vamos a pasar del río al desierto. En la parte final del versículo 2 dice que ayunó 40 días y 40 noches y después tuvo hambre. ¿Será que en el día 40 fue que Jesús tuvo hambre? ¿Desde cuándo tuvo hambre? Desde el día 1, porque Jesucristo era ¿qué? Humano. Mire lo que reseña Marcos 1:12, otro evangelio, otro discípulo que iba a narrar el mismo acontecimiento, dice, y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Este discípulo, este observador, nos hace ver que era tentado ¿qué? Todos los días. Y agrega algo, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces agregamos otros personajes. Están las fieras, pero el ataque de Satanás estaba desde el día 1. Lucas capítulo 4 versículo 1 dice, entonces Jesús lleno del Espíritu Santo. Tenemos otro detalle, de hecho Juan relata que sobre él posaba el Espíritu Santo. Entonces Dios Padre había enviado a el Espíritu Santo para que fuera lleno, para que posara en Jesucristo, la tercera persona de la Trinidad. Y dice, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu Santo o por el Espíritu en el desierto. Versículo 2, donde fue tentado por el diablo 40 días. Todos los días fue tentado Jesucristo. 40 días de tentación. ¿Qué cosas pondría Jesús el diablo en la mente de Jesús? ¿Qué pensamientos les lanzaría como dardo? Todo tipo de pensamientos. Y nosotros en la actualidad tenemos un ayuno de mediodía y de verdad de los que hemos estado en el ayuno, ¿cuántos han sido tentados? Yo he sido tentado. Imagínense estar 40 días y 40 noches. Y Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Jesús fue tentado por el diablo cada día de su ayuno, pero no cayó. Aquí está lo importante. La tentación proviene del diablo, no proviene de Dios. La palabra dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Porque la tentación tiene como propósito ¿qué? Hacer caer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la tentación es una prueba. Si usted busca la raíz etimológica de tentación es prueba. Pero es una prueba que viene por parte de Satanás y tiene como propósito, repito, hacerte caer. Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches, no comió, tuvo mucha hambre y no cayó. Era una prueba que Dios estaba permitiendo. Era necesario que fuera probado. Ahora, datos curiosos acerca de estos 40 días y 40 noches. Lo va a ver allí y seguramente van a aparecer más estas cifras,
pero solamente incluye algunas. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Ya lo sabemos, lo hemos leído. Moisés ayunó ¿qué? 40 días y 40 noches también. Elías, ¿se acuerdan cuando Elías mató a los profetas de Baal? Que le quitó la cabeza y todo eso. Huyó 40 días y 40 noches de Jezabel. De un momento glorioso donde un solo hombre estaba matando a 400 profetas, empezó a huir de una mujer. ¿Pasó de dónde? Del río al desierto. Estaba huyendo, estaba desesperado, estaba deprimido. Suponemos que no estaba comiendo ni bebiendo nada. Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Por qué Jesús ayunó 40 días y 40 noches? Es la gran incógnita. La mayoría de teólogos expertos dicen que era un tiempo prolongado, primero para orar al Señor, para comunicarse con el Señor, recibir dirección, meditar en la palabra, pero también para afligir su carne, para afligir su cuerpo. Indudablemente Jesús tuvo que haber perdido peso. 40 días sin comer, tuvo que haber perdido peso. Es normal, completamente normal. Y los que tienen más tiempo en el Señor pueden saber de un personaje que se llamó Gigi Ávila. ¿Se acuerdan de él? ¿Cuántos se acuerdan de Gigi Ávila? Un evangelista viejo, ya partió con el Señor. Y él ayunó 40 días o 41 días, no lo recuerdo. Pero él mostraba la foto antes y después. Y era muy notoria la diferencia. La colocó en un libro. Él fue muy criticado por esa foto y que cómo lo va a hacer público. Y por otro lado fue alabado. Nosotros no vamos a hacer eso. Pero sí entendemos que cuando una persona ayuna varios días, ¿qué va a hacer? Va a perder peso. De hecho, hay personas que ayunan de manera intermitente, por fines físicos. Y es beneficioso, está bien. Pero cuando nosotros hacemos ayunos espirituales, no solamente obtenemos el beneficio espiritual, sino también físico. En otras palabras, las hermanas y hermanos que deseen bajar de peso, vengan a los ayunos. ¿Qué les parece? Beneficio doble. Verdad bíblica. Aunque el ayuno es un tiempo apartado para Dios, el enemigo nos puede tentar. No vaya a pensar usted que por estar en ayuno, apartarse en su cuarto, en la iglesia, en cualquier otro lugar, usted va a decir, no, el diablo no va a pasar aquí. Va a pasar. Te va a poner pensamientos, te va a buscar la manera de que tú caigas. Y hay personas, es lamentable, y da hasta risa la cosa, pero cuando hacemos ayunos más largos de 2, 3, 4 días, ya los hermanos en el segundo día, el tercer día es crítico. Empiezan a ver unos manjares y caen en la tentación. No sé, un queque, un pan relleno, lo que sea, los hermanos casi que matan al tercer día por una merienda, una colación. Y llegan a los ayunos así, ¿cómo estamos todos? El que está haciendo el ayuno, ¿cómo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, casi que. Es triste cuando pasa eso. Y hay hermanos que han sido derrotados en ese aspecto cuando son ayunos largos. Luego vamos a estar orientando para las personas que quieren hacer ayuno. ¿Por qué? Porque debe prepararse el cuerpo antes para el ayuno y luego el terminar el ayuno no se puede terminar con algo contundente porque usted va a parar hospitalizado. Porque lo vi también. Después de 3 días de ayuno, gente que ayunó y dijo voy a comer todo lo que no he comido en 3 días. Y casi se muere la persona. No estoy exagerando. Vamos entonces al punto número 2. Y aquí vamos a avanzar un poco más rápido, porque aquí es interesante lo que creemos según la palabra hizo Jesús durante esos 40 días y 40 noches. Volvemos al texto base, capítulo 4 de Mateo, versículo 2 dice, durante 40 días y 40 noches ayunó y después de eso tuvo hambre. En el ayuno creemos, por la vida de Jesús, por lo que relatan los evangelios, que Jesús oró al Señor, ¿cierto? Meditó en la Escritura y recibió dirección. Recordemos que Él va a comenzar un ministerio. Y aunque Jesús era Dios, en su humanidad
ojo con lo que estoy diciendo. Jesús era humano. ¿Estamos de acuerdo? Era un hombre. Y fue puesto a prueba en tentación, pero no pecó. En su humanidad no sabía todo, a pesar de que era Dios. Y yo sé que esto a veces nos pone a pensar, pero Jesús era humano y tuvo las mismas necesidades que nosotros tenemos. Dice la palabra en Marcos 1:35. El mismo Marco, en el capítulo 1, en los primeros versículos, reseña que Jesús tuvo ayuno. Pero después del ayuno, Jesús comienza de una vez a ejercer el ministerio. Y mire lo que reseña en el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que Jesús se levantaba ¿qué? Temprano. Muy temprano. ¿Cómo a qué hora creen ustedes? 4 de la mañana. 5 de la mañana. Yo sé que acá en Chile temprano es a las 10, pero no. Temprano es a las 4 de la mañana, aunque muy oscuro, no ha salido el sol. No tenemos idea de cuál era la estación, pero era temprano a las 4 de la mañana. ¿A qué hora nos levantamos para orar nosotros? ¿A qué hora nos levantamos? A las 5, a las 6, a las 7. Otros dan un poquito más a las 9, pastor. 10. Si nosotros tenemos como referencia a Jesucristo, que es nuestro Salvador, y Él tenía esta práctica de levantarse, y usted lo puede buscar en muchos evangelios, muchas citas, dice que Él se levantaba muy temprano. Y se apartaba ¿qué? A la montaña, a los montes, aquí dice, a un lugar desierto. Dice la palabra, y allí oraba. Versículo 36. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. ¿Se levantarían también los discípulos muy temprano igual que Jesús? No lo sabemos, pero supongamos que él se levantó a las 4. Y a las 6 de la mañana, como buenos discípulos, Pedro, que era uno de los más entrometidos, se levantó y dijo, ¿dónde está el maestro? Dijo. Y Pedro levantó a los demás y empiezan a buscar a Jesús. ¿Cuánto tiempo entonces más o menos si decimos nosotros? Esto no lo dice la palabra, pero nosotros metiéndolo y tratando de interpretar, seguramente Jesús ya tenía 1 hora, quizás hasta 2 horas. Pero si se levantó a las 3, teniendo o suponiendo que los discípulos se levantaron a las 6, 3 horas fácilmente. ¿Cuánto tiempo oramos nosotros? ¿Será que nos levantamos tarde y vamos en el ascensor orando en la mente, Señor, bendíceme, guárdame que voy al trabajo, voy a ver esos impíos, guárdame. Señor, que yo llegue temprano porque me levanté tarde. Ayúdame, despeja el tráfico, abre camino. Milagroso, abre camino. ¿Será que vamos así? ¿O realmente nos levantamos temprano, con toda la disposición abrimos nuestros ojos, damos un salto de alegría, gloria a Dios, hoy es un nuevo día? Estoy respirando gracias al Señor, su misericordia es nueva en la mañana. ¿Será que nos levantamos así? ¿O es lunes, otra vez lunes, ay, otra vez el mismo ciclo? ¿Será que nos levantamos así? ¿O nos levantamos con gozo, temprano para dedicarle 20 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas al Señor? Versículo 38. Y cuando lo encontraron, versículo 37, y cuando lo encontraron, todos te están buscando. Todos se supone que son los discípulos, no solamente los 12, sino la gente que seguía a Jesús. Él les dijo, vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Estamos leyendo la palabra y estamos viendo los hechos. Y él se bautizó, fue al desierto, fue tentado, aprobó la tentación. Ya sabemos lo que pasó después, tuvo un encuentro con Satanás, lo vamos a ver más adelante. Pero él comienza su ministerio.
Pero antes de comenzar su ministerio se apartó ¿qué? 40 días y 40 noches ¿qué? Para orar. Y sigue con la misma disciplina, levantándose muy temprano. ¿Para qué? Para orar al Señor. ¿Y qué iba a hacer? ¿Cuál era su servicio? ¿Cuál era su trabajo? Predicar la palabra. Y dice que predicó a toda la aldea. Y además expulsó demonios. Podemos afirmar, la oración nos da autoridad para predicar y enfrentar las huestes de maldad. ¿Será que nosotros entonces, cuando tenemos la oportunidad de predicar, o si creemos que Dios nos ha llamado a predicar el evangelio, oramos muy temprano? ¿O salimos a predicar así nomás? Señor, tú dijiste que yo abriera la boca y tú la vas a llenar. Si Jesucristo se levantaba muy temprano para orar y conversar con su Padre, luego para predicar y expulsar demonios, entonces ¿cómo hacemos para expulsar nosotros los demonios? ¿O será que cuando vemos un demonio corremos? Cuando usted ve un demonio, ¿qué hace? Sape. Uy. Pastor, venga a sacar el demonio. En Venezuela me hacían mucho eso. Pastor, estoy al frente de un demonio. Venga a sacarlo, sáquelo usted, le dice. No, pastor. Lucas 6:12. Solamente 2 referencias. En esos días Jesús se fue al monte a orar. Y pasó toda la noche en oración. ¿Cuánto duró orando entonces Jesús? Toda la noche. Amaneció orando. Jesús oró al Padre desde el principio de su ministerio hasta el final. Comenzó su ministerio ¿qué? Orando al Señor. ¿Y cómo terminó su ministerio? Orando. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en el Calvario? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Comenzó su ministerio orando, terminó su ministerio orando. Suponemos entonces que en ese tiempo de ayuno estaba ¿qué? Orando al Señor, comunicándose con el Señor. ¿Cómo está nuestra vida de oración entonces? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Será que nos gusta más orar de mañana? ¿Cuántos rinden más en la mañana? Levanten la mano. ¿Cuántos rinden más en la noche? Perfecto. Entonces los que rinden más en la mañana, los que se sienten más activos en la mañana, levántense. ¿A qué? A orar al Señor. Y los que son más productivos en la noche, amanezcan orando. Amén, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han amanecido trabajando? Levanten la mano. Ah, trabajando sí. ¿Por qué amanecemos trabajando? Algo obvio, ¿verdad? ¿Por qué amanecemos trabajando? Por la plata. Por la plata, mis hermanos. Pongámoslo de otra manera. Porque si no amanezco trabajando, ¿qué pasa? Me liquidan, me botan, me despachan del trabajo. Está perfecto, está entendible, muy bien. Pero si usted no tiene comunicación con su Padre, no habla con Él, no sabe su dirección, no sabe su voluntad, no depende de Él, está separado de Él, ¿qué va a pasar, mis hermanos? El Señor es amor inagotable, infinito en misericordia. Cuidado con eso, mis hermanos. Cuidado, porque un hijo de Dios se comporta como un hijo de Dios. Y el Hijo de Dios desea conectarse con su Padre. Desea alabar al Padre. Desea hablar con el Padre. Desea escuchar la voz del Padre. Hay muchas más referencias acerca de la oración, pero vamos a ver otra cosa que implícitamente está. Está Jesús, 40 días, 40 noches, termina el ayuno y vemos las 3 tentaciones, el broche de oro, porque ya sabemos que durante 40 días el diablo lo tentó. Pero nosotros conocemos 3 específicamente, ¿cierto? ¿Cuál era la primera? Convierte estas piedras ¿en qué? En pan. La segunda, ¿cuál era? Lánzate.
y los ángeles te van a rescatar. ¿Y la tercera cuál era? Si me adoras postrado, todo este reino yo te voy a dar. Ya la sabemos, no tenemos que estar leyendo eso. Vamos a ver las respuestas de Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 4. Con la primera tentación. Él respondió, dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está escrito eso? Deuteronomio 8, versículo 3. ¿Será que le llegó así nomás así como inspiración? No. Él estaba meditando en la palabra. Durante esos 40 días y 40 noches, él habría meditado la palabra. No sé si se llevó los rollos o no, pero él estaba meditando en la palabra. Estaba pensando en la palabra. Y cuando llega la oportunidad de la prueba, la tentación, ¿qué vamos a responder? Con la palabra. Si usted no lee la palabra, si usted no memoriza la palabra, ¿qué va a salir de su boca cuando Satanás se le presente? Usted va a salir corriendo. Va a decir, uy, y quizás hasta se le sale algo así como que, uy. Una cosa antigua ahí, se presina porque como no sabe más nada. Hay cristianos débiles, hermano. Cristianos que dicen ser cristianos y no leen la palabra. En vida eterna no puede ser así, iglesia. No puede ser así. Tenemos un manual. Es más, lo tenemos en digital, lo tenemos en varias versiones. Está hablada, dramatizada, animada, como usted quiera. Tenemos la oportunidad de meditar en la palabra. Es necesario que lo hagamos. Versículo 7, la segunda respuesta. Jesús les dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde estaba eso? Deuteronomio 6, 16. Y la última respuesta dijo, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6, versículos 13 y 14. 3 respuestas contundentes. ¿Por qué Jesús meditaba en la palabra? Les hago una pregunta para reflexionar y terminar. Jesús derrotó a Satanás con la palabra memorizada. Él la estaba citando. Yo no me imagino a Jesús con la aplicación. Dame un momento, Satanás. ¿Dónde es que estás? Ay, se me perdió. Yo hice un capture. ¿Eso se parece a quién? A nosotros. Pastor, ¿cómo es que la aplicación? Empiezan a buscar así. Y uno a veces nombra libros. ¿Y dónde es que, cómo es ese libro? ¿Dónde está? ¿Usted se imagina a Jesús así? No. Escrito está y dijo la palabra porque la memorizaba. Jesús en el ayuno oró y meditó en el Señor 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la oración y a la meditación de la palabra? ¿Cómo recibimos la dirección de Dios si no oramos y meditamos en su palabra? Yo sé que la mayoría de nosotros quisiéramos caminar en la voluntad de Dios, andar en los propósitos de Dios. Y lo más fácil que puede suceder es que venga un profeta o una profeta y nos diga, el Señor te dice, y hay una música de fondo, más fuerte, Igner, así. El Señor te dice. Estamos esperando eso así y eso no va a suceder. O no todo el tiempo sucede. Si tú y yo queremos saber la voluntad de Dios, ¿a dónde debemos ir? Al profeta, a la profeta, no, a la palabra de Dios. Porque Dios nos puede hablar todos los días. Pero usted me dice, Señor, no me habla todos los días porque usted no lee la palabra todos los días. Y si usted dice, el Señor me habla de vez en cuando, usted de vez en cuando lee la palabra. Y si Dios nunca le ha hablado es porque usted nunca ha leído la palabra. Porque la palabra de Dios es viva. Es la palabra de Dios. El verbo hecho carne era Jesucristo. Y cuando nosotros leemos la palabra, meditamos en la palabra, conocemos a Jesucristo. La palabra habla del Hijo de Jesucristo.
Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios quería revelar a su Hijo. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Jesucristo mismo decía: ¿ustedes creen que la vida eterna está en la palabra? ¿Creemos nosotros eso, iglesia? Entonces, ¿por qué no leemos la palabra? ¿Por qué hay tanta apatía en leer la palabra? ¿Por qué si queremos series, documentales, películas, conversaciones inapropiadas, perder el tiempo en juegos? Cuando tienes la palabra, no solamente una, muchas palabras en muchas versiones, impresa en digital, como tú la quieras, y no dedicamos 10, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, toda la noche. ¿Por qué no toda la noche? ¿Sabe qué es grandioso? Amanecer estudiando la palabra. Yo amanecí muchos días con una tesis. Cuando me fui a graduar de la UCB, en la UCB, muchas noches tuve que estudiar. Y aprendí mucho. Y me dieron un título de la universidad. Pero ese título se va a quedar aquí. Ese título va a ser destruido. Pero la palabra de Dios, que no es una tesis, no es un trabajo de investigación, sino que es la palabra de Dios, ¿por qué no la leemos entonces? Es triste saber eso. Y es triste a veces ver la apatía de muchos hermanos. Verdad bíblica: no podemos decir que somos cristianos si no oramos constantemente y no meditamos en la palabra de Dios. Cristiano no es aquel que dice soy cristiano. Cristiano no es aquel que se pone una cruz acá. No. Cristiano no es aquel el que va todos los domingos a la iglesia. No necesariamente. Cristiano es el que vive como Cristo, el que se parece a Cristo, el que hace las obras de Cristo. Si usted no se parece a Cristo, no vive como Cristo, no habla como Cristo, no actúa como Cristo, usted no es cristiano. Y cuando venga Cristo por segunda vez, se va a quedar. Así va a ser, mi iglesia. Entonces, ¿estamos preparados o no estamos preparados para recibir a Cristo? Desafío de la semana: ora junto a la iglesia. Hay 3 momentos congregacionales o grupales que lo puede hacer: martes en los matutinos, los miércoles presencial y los jueves en los matutinos. Usted puede estar en su casa los días martes sentado porque acostado se va a dormir. A las 6 de la mañana usted se conecta y junto a algunos hermanos puede orar al Señor. Martes, miércoles acá y jueves online. Y el desafío número 2 es parte de un grupo de estudio de Biblia, estudio bíblico. ¿Cuántos son partes de un grupo de estudio bíblico? Muy bien, hay un buen grupo. Los que no saben o no sabían, hay unos grupos de estudio bíblico. Ahorita están arrancando con Efesios. Y en Efesios capítulo 1 habla de una doctrina espectacular. ¿Saben cómo se llama? Predestinación. Predestinación. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿No se alegra por eso, iglesia? No habíamos nacido, ni pensábamos en nacer, y Dios en sus planes eternos nos eligió para salvación. Eso es grandioso, iglesia. Y que en este día tú y yo estemos en este lugar alabando al Dios que nos eligió antes de nacer o antes de existir, eso es grandioso. Y hay otras doctrinas tan espectaculares que están en la Biblia. ¿Quiere crecer en el Señor? ¿Quiere tener seguridad de la salvación? ¿Quiere aprender cómo ser santo? ¿Caminar en santidad? Vaya a la palabra. Pero lo puede hacer en grupo. Entonces pregunte, ¿dónde están los grupos? En la página web usted puede inscribirse en los grupos. Son online. Se va a reunir cada 15 días. Y los hermanos que están conectados son extremadamente humildes. Porque tenemos hermanos que tienen 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio y están aprendiendo. ¿Y por qué están aprendiendo? Porque la palabra es infinita, es la palabra de Dios, iglesia.
Eso es maravilloso. Por tanto, como pastor, te motivo, te exhorto en el Señor a que seas parte de un grupo de estudio bíblico. Va a ser maravilloso, de verdad tu vida va a ser transformada, no porque no lo haya sido, sino que vas a seguir creciendo en la fe y en el conocimiento de Cristo. En los ayunos, que son una vez al mes, aparta tiempo, iglesia. Planifícate. Saca un permiso. Haz lo que tengas que hacer para estar acá. Porque en el tiempo de ayuno damos gracias al Señor, cantamos al Señor y meditamos. Y es maravilloso ver cómo en un tiempo tan corto nos dividimos en grupos, estudiamos la palabra de Dios y usted puede ver a cada hermano diciendo que ha aprendido de la palabra. Eso es extraordinario. Porque una cosa es que yo le diga la palabra y usted aprenda a través de mí, y otra cosa es que usted descubra la palabra y usted aprenda leyendo la palabra usted mismo. Es un aprendizaje por descubrimiento y eso es maravilloso. Así que, iglesia, por favor, levántese y vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. A través de ella, Señor, hemos aprendido el día de hoy que tu Hijo Jesucristo apartó tiempo, 40 días y 40 noches para estar contigo, Padre Celestial. Seguramente tuvieron conversaciones maravillosas. Seguramente, Señor, le mostraste cosas extraordinarias. Le dictaste cómo hacer los milagros, cómo ibas a operar en él con autoridad. Señor, por algo, Jesucristo, tú decías, no ha llegado la hora, porque el Padre te había dicho cuál era el plan, cuándo era el momento, cuándo era la hora. Señor, te pedimos que nos ayudes a apartar tiempo para estar contigo. Bien sea tiempos a solas, en nuestra habitación, en nuestra casa, departamento, donde oremos a ti, Señor, o donde ayunemos también. Y en ese ayuno, en ese tiempo apartado, donde me despojo de muchas cosas y me concentro en ti, Señor, deseamos, Padre, que tú nos puedas hablar, direccionar en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por la iglesia. Gracias, Padre, porque fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo por tu amor inagotable. Hablo con aquellos que quizás no conocen al Señor, que ustedes están pensando en este momento. Están preguntándose, ¿será que yo soy un elegido? ¿Será que el Señor pensó en mí desde antes de la fundación del mundo? ¿Será que puedo ser salvo? Si tus oídos espirituales han escuchado este mensaje, estás siendo inquietado en este momento, el Espíritu de Dios ha tocado tu vida y tú deseas acercarte al Señor, creerle a Él, esa misma fe la ha depositado el Señor en ti. Si es así, yo quiero guiarte simbólicamente con una oración. La palabra establece que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo y nos va a perdonar. Que debemos confesarnos con nuestros labios y creer en el corazón que Jesucristo es el Señor. Yo quiero guiarte en esa oración y vas a decir conmigo: Señor, reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Bórralos, Señor, en el nombre de Jesús. Séllame con tu Espíritu Santo y dame el regalo de la vida eterna. Que cuando tú vengas, Señor, yo me vaya contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Alguna persona hizo esa oración? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Iglesia, denle un aplauso al Señor. Gloria sea al Señor. Mis hermanas y hermanos que han hecho esta oración, que han levantado la mano como señal de arrepentimiento, el Señor está viendo ese acto de fe. No somos salvos por obra, es por gracia. Y gracia significa amor o regalo inmerecido. Dios regala su salvación. Y cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y reconocemos a Jesucristo como Señor, somos salvos.
¿Qué hace falta para ser salvo? Creer. Jesús decía, el que cree es salvo. Por lo tanto, mis hermanas, mis hermanos que han creído son salvos. Comienza una nueva vida. Hay un proceso de transformación donde ellos van a empezar a caminar en santidad, a dejar una vida pasada y van a comenzar una nueva vida. Para eso estamos nosotros como iglesia, para ayudarles, para acompañarles. En la parte de afuera están unas mesas de grupos de conexión, deben estar en esos grupos de conexión, les van a ayudar a conectarse con Dios y con la persona. Iglesia, como pastor deseo que la bendición del Señor esté contigo, que en esta semana el Espíritu de Dios esté contigo, te dirija, te dé sabiduría, te dé entendimiento, que el Señor te prospere en todo lo que hagas, que seas sal y luz en medio de esta sociedad. Dios te bendiga y Dios te guarde.